que nos levantamos. Sí, Señor Dios. Gracias, amado Rey, por darnos hoy la oportunidad de encontrarnos como hermanos y como iglesia para estudiar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que abras los corazones, el entendimiento espiritual en nuestro hombre interior, para que nuestro entendimiento a tu palabra nos fortalezca la vida, nos quite vendas de oscuridad y nos ilumine el camino por donde debemos caminar. Que la palabra de hoy, Señor, sea una palabra dirigida a nuestro corazón para edificación, exhortación y que nos redarguye, Señor. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno. Lección número 14. Les echo un poquito de chismerío. El día sábado se comenzó un nuevo grupo en Suba. Con las familias de los muchachos de la fundación. Qué bendición. Qué bueno. Qué bueno. Qué bendición, de verdad. Mamás, hermanas, esposas de estas personas que están en la fundación. Algunas que todavía los tienen allá en la fundación, como otros que ya han salido, pidieron que las familias también tuvieran acceso a poder tener la capacitación y el material. Entonces les pido mucho de sus oraciones por este siervo y por el ministerio que estamos haciendo. Amén. Y que Dios sea abriendo las puertas de bendición para poder levantar todo el material que se necesita para ese lugar. Amén. Entonces, ahí les cuento, ahí la obra se sigue haciendo para que sigan orando por este sitio. Amén, pastor. Bueno, dominio propio, tema de la lección número 14 de Hacia la Meta 2. ¿Qué es el dominio propio? Jairo, ¿usted qué? Autocontrol, Autocontrol, autocrítica, autoexamen, dominio propio. Eso, como, o sea, aprender a manejar todas esas partes, digamos, no sé, críticas hacia uno. Bien. Y ahí mismo tener un dominio. Si no lo tienen, pues. ¿Me recuerda su nombre? Camilo. Camilo. ¿Para usted qué es dominio propio? Pues digamos, dominar uno mismo, o sea, digamos, de pronto el mal genio, las cosas así. Ok. Para mí es una disciplina. Disciplina. Diario para todo. Ok. Y abstenerse de hacer. ¿Cómo? Abstenerse de hacer. Abstenerse de hacer. Sí. Bien. Mira, mami, ¿qué dice? Dominio propio es, como dijo mi hijo, controlarse uno, o sea, digamos como un ejemplo cuando uno le da mal genio, controlarse porque muchas veces nosotros dejamos salir eso Que te salga, sí. y después hieren a las personas y entonces se arrepiente uno. ¿Qué dice la pastora? Dentro de los frutos o del fruto del Espíritu Santo está el dominio propio, precisamente porque, o sea, nos controlamos, podemos dominarnos a nosotros mismos. Ok, gracias por ese aporte. Amén. El dominio propio, mire, sí. Para que vean mejor. Capacidad. Camilo, ¿qué hace en su labor diaria? Hábleme duro que no me hagas. Operador de una torre igual. ¿Torre grúa? De esas que tienen los brazos así y llevan mantener de un lugar a otro. Eso es de... Que está por allá arriba trepado. Uy, qué madre, hermano. Te vive arriba todo el tiempo. ¿Quién enseñó eso? No, me dieron la oportunidad y me dieron
súbase y va aprendiendo poco a poco. Y de un momento a otro me dijo, bueno, ahí está la máquina, cójala Y hágale. ¿Cuánto duró más o menos ese entrenamiento? Para poder operar la máquina, duré como 4 años 4 años para poder eso. mirando, me imagino que tiene palanquitas, porque pues, lo veo es porque uno lo ve en televisión, ¿no? Mueva acá y mueve acá y... Sí, como 4 años de atrás del puesto y de un momento a otro me dijeron súbase y ya. Y ahorita pues no tengo la experiencia laboral, pero sí tengo la experiencia en operar la máquina. Ok. Si yo llegara con usted a su trabajo, su jefe me dice, vaya y manéjela. No, ¿Por qué? No tiene conocimiento. no tiene la capacidad. La capacidad. Porque no tiene una capacidad. ¿Por qué pongo el ejemplo con el trabajo? Jairo, ¿qué hace en su trabajo? Yo soy maestro de obra. Maestro de obra. Lo mismo. Y al ser maestro, usted dirige a los Sí. operarios, ¿cierto? Y usted dice, esto se hace así, esto se hace así. No cualquiera se puede poder hacer cualquier cosa porque no todos ¿Por qué? tienen una experiencia, digamos, después el conocimiento lo pueden tener, pero Que no están capacitados para eso. Exacto. Entonces ya entendemos que es una capacidad. Entonces vamos a Gálatas, capítulo 5. Porque para poder entender el dominio propio que nos da la lección hoy, hay que mirar lo que dice Gálatas. Pero lo vamos a leer desde el versículo 19, 5 y 19. ¿Qué dice Gálatas 5, 19 en adelante? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxiria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decepciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Téngalo ahí. Estas son manifestaciones de qué? De la La carne. carne. Entonces su carne tiene una capacidad. ¿Cómo? La capacidad del pecado. Claro. Porque la carne ¿Por qué? es la que nos arrastra a pecar. Ok. Todos somos pecadores, entonces. Por Adán y Eva traemos ese qué? Ese bichito incrustado en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, gracias a Adán y a Eva, se nos qué? Se nos prendió el bichito. Se nos metió el bichito, ¿sí? Del pecado. Dice que el pecado pasa de qué? Generación en generación. Exacto, ¿sí? Y venimos capacitados. Usted a un niño no le enseña a hacer el mal. Un niño, por naturaleza, hace berrinches, hace pataleta, y eso es hacer mal. Y sienten envidia. Sí, Un niño, envidia. un bebé, le quita al otro bebé. ¿Por qué? Sí. Porque ellos están ¿qué? Capacitados naturalmente ¿a qué? A responder al pecado facilito, porque tenemos esa capacidad. Dios al ver esto, ¿qué pasa? Viene a Jesucristo, que muera ¿por qué? Por nosotros. Por nosotros y por nuestra incapacidad de hacer el bien. Por eso dice la Biblia que no hay bueno ni aún Uno. no hay uno bueno. Entonces, cuando Cristo viene, muere, resucita, dice que nos deja ¿qué? El Espíritu Santo, que espere hasta Hechos capítulo 2, que llega ¿qué? El día de La venida del Espíritu Pentecostés. Santo. ¿El Espíritu Santo entra hoy en día a nuestras vidas? Amén. ¿Vive con nosotros? Amén. Entonces, como la carne tiene una capacidad, Dios tiene que encargarse de darnos una capacidad a nosotros en el área espiritual. Versículo 22, sígalo leyendo, hermano. Para rechazar el pecado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí no dice dominio propio, pero ¿qué dice?
Templanza. Templanza. ¿Sí? ¿Y dice que contra tales cosas? No hay ley. Entonces el Espíritu Santo cuando viene a habitar en nuestra vida, Dios nos da la capacidad. Entre la capacidad que nos entrega 9 capacidades. ¿Cuáles son? Amor, Los frutos del Espíritu. gozo. El fruto. Usted Sí, el lee ahí, fruto, dice, el fruto. el fruto. Es uno solo con 9 manifestaciones. Pero entonces nos da primero ¿qué? Amor, El amor. Y después nos gozo, da ¿qué? El gozo. Gozo. paz, paciencia, benignidad, Y nos da bondad, todo eso. Pero hoy nos enfocamos en el ¿qué? En el amor. en el dominio propio. No, La el dominio templanza. propio. Ah, Hoy nos enfocamos en el ¿qué? En el templanza, dominio O propio. templanza. Entonces, empezamos a ver que el dominio propio es una capacidad que todos nosotros ya tenemos. Entonces, hay personas siendo cristianas que luchan ¿con qué? Con pecados ocultos. ¿Sí? ¿Cuáles pecados son? Ahí está abierto. ¿Sí? ¿Cuáles son esos pecados? No los suyos, ¿no? Sino los que dice Gálatas. 19, ¿cierto? Todos esos. ¿Sí? Todavía luchan con eso, muchos. Esas son las obras de la carne. ¿Por qué son obras de la carne? Porque la carne es la que lo pone a uno así, la carne tira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. La carne Sí, hace la carne sí se nos manifiesto lo que hay en donde, en nosotros. en nuestro corazón. Por eso dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nosotros entendemos que nuestra carne tiene una capacidad de pecar, porque siempre vamos a buscar hacer lo malo, así estemos en la iglesia. ¿Sí? Siempre vamos a mirar a ver un ejemplo. Es tonto, pero es un ejemplo. ¿Sí? La hermana le dijo, ay, tiene que traerse la falda y se escribe acá. ¿Sí? ¿Sí? Para el examen se escribe acá. ¿Eso cómo se llama? Malicia. Malicia indígena. Trampa. ¿Sí? Eso es trampa. Sí, es. Eso es hacer trampa. ¿Sí? Porque yo no puedo tener la capacidad de estudiar, de prepararme conscientemente y conscientemente presentar el examen. Si me tiré el examen, listo, me lo tiré. Y tengo que repetir el curso, lo repito. ¿Sí? Pero esa malicia indígena, toda nuestra vida nos han enseñado, me dio duro, qué berraco, este chino sí no se deja de ninguna. ¿Sí? Le devolvieron pagó con uno de 50, le devolvieron vueltas de 100, y se las guardó. ¿Eso es qué? Robar. Pero para muchos papás, chino tan vivo, y este chino sí me salió igualito a mí, dicen. ¿Sí? Y se enorgullecen de qué? Del pecado. ¿Sí? Antes nosotros deberíamos era qué? Corregir eso. Hay un video en internet en Japón. Allá el japonés es muy correcto en su estilo de vida y en su parte moral. Y el peladito que iba con la señora pasando el picaporte del metro, ella pasa y el peladito se le pegó a la mamá. ¿Sí? Y la mamá se dio cuenta y le dijo, ¿usted qué hizo? Y el peladito no sabía responder y ya le dijo, devuélvase. Hizo así con el dedo. Y el peladito se devolvió y pagó el pasaje. ¿Por qué es lo correcto? Eso es ejercer ¿qué? Dominio propio. ¿Sí? Es ejercer nuestro dominio propio. Entonces, vámonos al Salmo 15. El Salmo 15 solo tiene 5 versículos. ¿Quién lo lee? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?
El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora levante la mano el que hace todo eso. Yo he visto muy poquita gente que presta plata sin pedir Interés. Y para el cristiano, ¿puede pedir interés o no puede pedir interés? Entonces, ¿qué dice? No ¿Que No, prestemos y qué? sin esperar nada a cambio. ¿Sin interés? Sin interés. Porque ¿qué es un interés? Esperando que a mí me den ¿qué? Lucro de Ganancia. Ganancia. Exacto. Es muy difícil ver a un cristiano hoy en día que haga eso, la verdad. Pero mire que en el Salmo 15 hay unos requisitos para estar con quién. Dios. Con el Señor. Noches. Bueno, Rubén, Dios me lo bendiga. Siga allí. Entonces, ¿quién puede cumplir todo eso en la humanidad? Nadie. Dice que el que permanezca así no resbalará jamás. Resbalará jamás. Pero acá se ve que la imperfección del ser humano, aún no teniendo la capacidad, porque estamos hablando de un salmo en la época de hoy, que aún David teniendo el corazón conforme, ¿cierto? Fue adúltero y asesino. No tuvo dominio propio cuando estaba paseando en la terraza y vio a la vecina bañándose. Imagínense, no pudo, con todas las concubinas que tenía y con todo el mujerío que tenía. ¿Por qué? Porque aún ni David podría ¿qué? Dominarse a sí mismo. Porque David le faltaba ¿qué? La capacidad. Esa capacidad que sí nos fue dada a quienes. A nosotros. Nosotros los que estamos en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, Dios pone la vara muy alta. Muy, pero muy alta. La santidad de nuestra vida es que fundamental. Vayamos entonces ahí a Romanos para poder Romanos capítulo 8, versículo 4 al 9. Y en el capítulo 8, versículo 1 tiene un título que dice, ¿viviendo qué? Viviendo en el Espíritu. Entonces, ok. Entonces, en Gálatas veíamos que las manifestaciones de la ¿qué? Carne. De la carne. Entonces, esas manifestaciones de la carne es vivir en ¿dónde? La carne. En el pecado. ¿Sí? En lo que le gusta a nuestra carne. ¿Nuestra carne le gusta pecar? Sí. ¿Es delicioso pecar? Sí, es delicioso. Nos gusta pecar. Pero nosotros los que conocemos a Dios, buscamos ¿qué? La santidad. Santidad. Morir a la carne y vivir en ¿qué? Con el espíritu. Vivir en santidad o vivir espiritualmente. Pero la única manera de vivir espiritualmente es conforme a su palabra. Cuando yo entiendo que su palabra es la que me enseña a vivir espiritualmente, entonces yo digo, bueno, entonces me voy a empezar a ajustar y empiezo a ejercer la capacidad que tengo del dominio propio. Entonces, en el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley, ¿cuál ley? La ley de Moisés,
¿sí? La justicia de la ley. ¿Sí? Dese cuenta que Gálatas dice, el que cumple todas las cosas, No hay ley. no hay ley que lo juzgue. Porque la ley a qué vino? A juzgar. A juzgarnos, ¿sí? Porque si no existiera ley, ¿de qué me van a acusar de adúltero si no hay algo que me condene? Amén. Entonces Pablo dice ahí en Romanos, dice, yo conocí de que era adúltero cuando conocí la palabra, conocí la ley que decía, no adulterarás. Entonces, para que se cumpliese la ley en nosotros, que no andamos conforme a qué, A la carne. entonces ya empezamos aquí con algo fundamental, que es vivir en la carne. Bueno, el pecado, pero pongámoslo, como decía mi mamá, pongámoslo en plata blanca. ¿Qué es eso de no vivir en pecado? Entonces lo primero que hay que hacer es que debemos identificar el pecado. Y algo que a mí me aterra muchísimo, no acá, sino en otros lugares, ahora que estoy predicando en otros lugares y abriendo pues estas reuniones, la gente uno le pregunta o se sale el tema del matrimonio y ellos son felices viviendo. Y son felices. Y dicen, ¿pero qué hay de malo? Y no ven que su vida marital está en ¿qué? En pecado. En pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entienden eso de que es necesario casarse. No han entendido de que vivir con una persona en unión libre es ¿qué? Pecado. Para ellos no es pecado. Dice, pero no es necesidad. Llevan años viviendo juntos, hasta 20, 30 años. El sábado que comenzamos se me acercó una señora y me decía, hermano, yo me voy a casar con él, yo vivo con él hace 2 años, llevamos de novios 4, ¿sí? Y esta semana me salió de que en la iglesia, en la prédica, Dios le había hablado a él. Y yo, sí, ¿qué le dijo? Dijo que tocaba pensar muy bien el paso del matrimonio. Entonces, que lo iba a pensar más. Y entonces le dije, ¿y cuánto llevan ustedes de viviendo? Me dice, de novios llevamos 4, pero viviendo llevamos 12. Y yo, Entonces le dije, bueno, ¿y él lo quiere pensar? Me dijo, sí, pero me gustaría que usted hablara con él. Le dije, ¿para qué? Pues para que se defina, porque yo le dije que si sí o no. Le dije, ¿usted quiere que se defina rápido eso? Le voy a dar el secreto. Y me dijo, ¿qué? Le dije, córtele eso. Y ella dijo, no. Así, pero me hizo cara, no. Le dije, ¿por qué no? Si usted está viviendo en pecado. Y ella se quedó así, como que no entendía de que ella se iba a casar, pero que estaba viviendo en pecado. Y la palabra es clara cuando dice que los que practican tales cosas, ¿qué? No heredarán. No heredarán. Entonces le dije, ¿qué pasaría si usted muere mañana? Porque usted está en una práctica de pecado. No lo digo yo, ¿quién lo dice? Y se quedó así. Me dijo, usted el sábado a mi casa, ¿cierto? Le dije, sí señora, vamos a enseñar allá. Bueno, entonces allá vamos a hablar claro con él. Pero para ella fue garrafal que le dijera que le cierre el negocio. Córtele servicios. Porque usted puede vivir con él ahí sin servicios, ¿sí? Y se corta el pecado ahí hasta que se casen. Ya hacen eso en santidad. Pero, señora, por lo menos una persona ya se casó. ¿ya se qué, perdón? Se casó hace años, 20 años, 30 años se casó. No se supone que ya está casado. Una persona se casó hace 20 años. Y se separó, creo yo. Pues sí, ya no vive con Ya no vive con esa persona. pero igual se casó una vez y dio 5. Y se separaron, hicieron divorcio y toda esa cuestión. Se separaron. No hicieron divorcio, no han hecho divorcio, pero Lo primero que hay que solucionar es eso. El porque divorcio. se supone que Dios dijo que lo que Dios unía no lo separaron. Sí,
ese es el concepto principal de Dios. Si algún día charlamos del divorcio, a Jesús le preguntaron lo mismo. ¿Y qué contesta Jesús? Por la Dice, dureza. en el principio no era así, pero por la dureza de su corazón, Dios permitió que Dar carta de a divorcio. Moisés que diera carta de divorcio. Pero la carta de divorcio es ¿para qué? Una causal. ¿Cuál es la causal? La infidelidad. Adulterio. ¿Sí? En Nuevo Testamento ya aparece la segunda causal, que es abandono de hogar. Claro está de que después de que una persona, hombre o mujer, abandone su hogar, no fue a jugar canicas al desierto. Se fue con otra persona y implícitamente hay adulterio. Aquí la cuestión es que tienen que solucionar eso ante la ley, ¿sí? Ante un abogado, ¿para qué? Para que la persona tenga la posibilidad de volver a rehacer nupcias. ¿Por qué? Porque se ve el principio que Dios estableció en Génesis. No está bien que el hombre esté solo. Es necesario que uno tenga su pareja, el otro sexo, ¿no? Hay que especificar eso. En este país ya... Sí, toca aclarar. Mi pareja, yo, ¡ay, hola! Entonces, Dios nos dio esa ¿qué? Esa capacidad. ¿Bien? Entonces, las personas tienen ¿qué? La capacidad, pero no la ponen ¿a qué? En práctica. Porque desconocen que la tienen. Entonces, cuando identificamos el pecado, entonces, ¿qué es la carne? Lo que habla acá. Ya no caminamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al espíritu. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar la Biblia, cuando yo me empiezo a capacitar en la Biblia, Dios me empieza a dar ¿qué? Directrices, me empieza a enseñar y uno empieza, bueno, ya si yo estoy viviendo con Angélica sin haberme casado, entonces me toca sentarme con ella y decirle, venga, organicemos el negocio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque llevamos mucho tiempo ya viviendo, tenemos hijos y ante la ley del hombre, pues se llama unión marital de hecho, pero ante Dios no hemos hecho nada y tenemos que arreglar ¿qué? Nuestra situación con Dios. Que si yo estoy haciendo algo malo en mi trabajo, que me dice la Biblia, no lo siga haciendo. No cobre más de lo que tiene que cobrar. Cuando ustedes ven los evangelios, la gran mayoría de las personas que se estrellaron con Jesús, ¿qué fue lo primero que hicieron? ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Entonces hablemos de Zaqueo. ¿Qué pasó con el enano de Zaqueo? Se sube a un árbol y el impacto nomás de que Jesús le dijo, ¿qué hace arriba, hermano? Baje que va a posar en su casa. Me voy a quedar a dormir a su casa. Él baja y escucha a Jesús. Cuando escucha a Jesús, ¿qué es lo que hace en la vida de él? Dice, si he robado, ¿qué? Lo devolveré 4 veces. Lo va a devolver 4 veces. Y todos mis bienes, la mitad se la va a dar a los pobres. Amén. Imagínense que cuánta plata tendría el enanito Mucha. este. Digo que la mitad, con la otra mitad podía vivir. Que la mitad se la daba a dónde. A los pobres. Entonces, cuando yo entiendo la palabra, hay un cambio inmediatamente al área espiritual. Dejo lo carnal. Pedro le dice, ven que te va a hacer qué. Pescador de hombres. Y dice, y al instante abandonó la red. Amén. Salió. Después se lo olvidó y volvió. Pero inmediatamente. Mateo, ¿qué hace? Deja su negocio. Y todos dejan por seguir a Cristo. Acá no le estoy diciendo que deje su trabajo, pero deje lo malo de hacer en su trabajo. Deje de hacer lo malo en su casa. ¿Qué es hacer lo malo en la casa? Un ejemplo. Sí, pelear. ¿Cómo? ¿Pelear? Pelear. Bueno, pelear. ¿Pelear es malo? Sí. Ser ¿Por qué? irresponsable con la familia. Bueno, ser irresponsable también. ¿Pero pelear es malo? Sí, claro. ¿Por qué es malo, hermano Rubén?
Porque se dispone uno y se le va al genio y dice cosas que uno no es. Hiere a las Se personas. tiene que arrepentir más tarde, pero ya No está hay controlando. esas raíces en los corazones haciendo daño, Exacto. raíces de amargura. Y se pierde algo que, El en dominio. lo cual Dios nos dio una capacidad El dominio. con el propio. fruto, ¿qué es? El La dominio paz. propio. Ah, La paz. también así. ¿Sí? Entonces, uno tiene que empezar a evaluar cada punto de nuestra vida y empezar a ejercer dominio propio en qué? En esas cosas que están mal. Y a veces las cosas que no son pecado, como levantarse temprano. Yo creo que aquí todos nos levantamos temprano. ¿Sí? Pero usted diga a un muchacho de 15, 18, 20 años, párese temprano. ¿Qué lucha? ¿Qué lucha con uno? Y lo digo porque yo fui muchacho y yo peleaba con mi papá los sábados cuando me podía parar tarde. Entonces, para mí pararme tarde era a las 11 de la mañana. Pero mi papá muy a las 9 de la mañana empezaba a barrer y empezaba a pegarle a la puerta del cuerpo. ¡Pah! Y empezaba, el hombre sin plata. La cama no No lo mata. mata. Uy, entonces uno, claro, no estaba dormido. Papá se molesta. Y seguía barriendo. Y al ratico volvía y pasaba. Y si tiene mujer, se acaba de joder. ¿Sí es? Sí, Y volvía. Y si tiene moza, Peor la cosa. peor la cosa. ¿qué? Entonces yo abría la puerta, le decía, papá, hoy es sábado. ¿Y cuál es la diferencia? Todos los días son iguales, hermano. Levántese. Yo les tocaba uno qué? Levantarse temprano. Hoy en día para nosotros ya como adultos ya todos los días, Son, como un reloj. son sí, un reloj, usted ya, mi reloj natural, o sea, hace mi Ya uno próstata, se despierta solo. mi próstata me hace ya, sí, a nosotros ya después de los 40 años ya la próstata lo saca uno a las 5 de la mañana para el baño, ¿sí? Y las que no tienen próstata, ¿qué les sacan? No sé, las preocupaciones, sí, el Señor las despierta, no sé. Pero eso, algo que he aprendido en mi vida es eso, mi próstata ya me levanto, ya. Entonces, para no tener más complicaciones, yo me levanto muy juiciosamente y ya. Ya después me pongo a hacer mi devocional y ya. Pero ya es un ejercicio en el cual uno ya, sea lunes, sábado, domingo, a cualquier hora, ya uno se levanta. Y ya empieza a organizar el día. Pero para eso hay que tener ¿qué? Constancia. Dominio propio. ¿Será que necesitamos dominio propio para esto?